De la crisis a las oportunidades para la salud universal. Les habla la doctora Elaudi Rodríguez, médico especialista en reumatología. En primer lugar, quiero agradecer al equipo organizador de este primer Congreso Internacional para la Salud por ese gran esfuerzo y por la amable invitación. Los felicito por este gran evento académico que sin duda alguna va a repercutir en la mejor calidad de atención a los pacientes. El tema que les voy a compartir hoy es sobre dímero D, anticoagulación y COVID-19. La enfermedad del coronavirus 2019 o COVID-19 ha generado un alto impacto en todo el mundo debido a su alta morbilidad y mortalidad. Es bien conocido que esta enfermedad produce una gran variedad de cuadros clínicos que están relacionados con la hipercoagulabilidad, los cuales se han asociado con un mayor riesgo de mortalidad y de hospitalización en estos pacientes. Es por esto que el diagnóstico temprano es muy importante para establecer un tratamiento efectivo. Así tenemos que el dímero D, como biomarcador plasmático, refleja sensiblemente el estado de coagulación del cuerpo, siendo el parámetro con el índice más elevado durante la estancia hospitalaria. Y en muchos estudios se ha observado una correlación positiva con la gravedad de la enfermedad y un marcador pronóstico confiable de mortalidad hospitalaria en pacientes ingresados por COVID-19. La enfermedad por coronavirus 2019 es una enfermedad respiratoria viral causada por el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 o el SARS-CoV-2, que puede predisponer a los pacientes a enfermedad trombótica, tanto en la circulación venosa como arterial, debido a la inflamación excesiva, activación plaquetaria, disfunción endotelial y éstasis. Esta enfermedad se caracteriza por una disfunción endotelial y activación plaquetaria que pueden favorecer la generación de trombina, la activación de las vías del sistema de complemento que pueden contribuir a la producción de citoquinas y quimioquinas, y también los fenómenos de hipofibrinolisis que podrían conducir en última instancia a la inmunotrombosis. Podemos evidenciar en este gráfico cómo la infección por el SARS-CoV-2 estimula a citoquinas proinflamatorias para desencadenar esa tormenta de citoquinas a nivel de las células endoteliales, activando los factores de coagulación donde interviene el fibrinógeno y se da la producción o el intercambio de protrombina a trombina. Y esta formación de fibrinógeno a fibrina nos lleva a la formación del dímero D, el cual es un marcador serológico importante en este tipo de fenómenos. Las anomalías hemostáticas más consistentes con COVID-19 incluyen trombocitopenia leve y aumento de los niveles de dímero D, que se asocian con un mayor riesgo de requerir ventilación mecánica, ingreso a las unidades de cuidados intensivos o de muerte. Ahora, los datos relacionados con otras pruebas son menos seguros y a menudo pueden ser contradictorios. La gravedad de la enfermedad se asocia de forma variable con la prolongación del tiempo de protrombina y la razón internacional normalizada, que es el INR, y el tiempo de trombina, y de forma variable por una tendencia hacia la reducción del tiempo de tromboplastina parcial activada. En esta diapositiva podemos observar los mecanismos postulados de coagulopatía y la patogénesis de la trombosis en el COVID-19. Cuando estamos en presencia del SARS-CoV-2, podemos tener tres escenarios que pueden desencadenar la coagulopatía, y son, en primer lugar, los factores de riesgo, luego las anormalidades hemostáticas y
los resultados clínicos. Tenemos entonces que la infección por el síndrome respiratorio agudo severo, coronavirus o SARS-CoV-2, activa una respuesta inflamatoria, lo que lleva a la liberación de mediadores inflamatorios. Se produce entonces la activación endotelial y hemostática con un aumento del factor de von Willebrand y aumento del factor tisular. Esta respuesta inflamatoria a la infección grave se caracteriza por linfopenia y trombocitopenia. La lesión hepática puede provocar una disminución de la coagulación y la formación de antitrombina. En el panel B tenemos que la enfermedad por coronavirus puede estar asociada con trastornos hemostáticos y niveles elevados de troponina. Y en el panel C, el aumento del estado protrombótico da como resultado tromboembolismo venoso, infarto de miocardio o, en caso de alteración hemostática adicional, puede producir coagulación intravascular diseminada. En lo que respecta a dímero D y coagulación, sabemos que el dímero D es un biomarcador de la formación y degradación de fibrina que se puede medir en sangre total o en plasma. Y la generación de este va a surgir de 3 reacciones. En primer lugar, la conversión de fibrinógeno a fibrina por la trombina, la reticulación de fibrina por el factor 13 activado y por degradación de fibrina por la plasmina. Esto implica que los niveles dependen tanto de la coagulación como de la activación de la fibrinólisis. Es decir, que el trombo se forma en el cuerpo por activación de la coagulación y se descompone por activación fibrinolítica. Ahora tenemos que el mecanismo principal del aumento del dímero D se produce por 2 reacciones específicamente o generales. En primer lugar, la respuesta inmune hiperactivada y en segundo lugar, la tormenta de citocinas. Esto va a originar un daño endotelial vascular que va a activar el sistema de coagulación e inhibir los sistemas fibrinolíticos y anticoagulantes. Por esto, este incremento puede ser signo de trombosis venosa profunda, embolia pulmonar o coagulación intravascular diseminada. La hipercoagulabilidad que induce el SARS-CoV-2 conduce a niveles elevados de factores de coagulación procoagulantes y a la alteración de la homeostasis normal de las células endoteliales vasculares, notando que el hallazgo más típico en pacientes con COVID-19 y coagulopatía es el aumento de la concentración de dímero D. Los valores normales del dímero D se consideran inferior a 0.5 microgramos ml. Asimismo, estos niveles bajos de dímero D son detectables en individuos sanos, ya que pequeñas cantidades de fibrinógeno se convierten fisiológicamente en fibrina. Y los niveles elevados de dímero D se han identificado como indicadores de gravedad de la enfermedad. Desde la perspectiva de medicina basada en la evidencia, aquí les presento una revisión sistemática sobre dímero D como indicador de mortalidad en adultos con COVID-19. Fue una revisión narrativa presentada por Aguilar Villanueva y colaboradores. En esta revisión sistemática se evaluaron 9 estudios. Se realizó una búsqueda estructurada de artículos indexados en Medline, Scopus, MES, donde las palabras clave fueron dímero D y mortalidad, infección por coronavirus, COVID-19 y desórdenes de la coagulación sanguínea. Esto fue entre el 2020 y la actualidad. No hubo restricción del idioma cuando se seleccionaron los estudios, los cuales fueron evaluados para poder determinar su calidad y validez. En este estudio concluyeron que entre los diferentes parámetros de coagulación medidos, el dímero D tuvo el índice más elevado durante la estancia hospitalaria, la cual evidenció la correlación positiva con la gravedad de la enfermedad. Es por ello que el dímero D puede ser un marcador de alerta temprana y pronóstico confiable de mortalidad hospitalaria en pacientes ingresados por COVID-19. Tenemos también una revisión sistemática sobre la utilidad pronóstica del dímero D, coagulación intravascular diseminada
y tratamiento anticoagulante en pacientes graves con COVID-19. En esta revisión sistemática se revisaron 196 estudios, de los cuales fueron incluidos solo 24 después de pasar por el proceso de revisión. En este estudio se plantearon como preguntas pico, en primer lugar, los niveles de dímero D se asocian con el compromiso pronóstico de COVID-19. En respuesta a este planteamiento, los autores concluyeron que el dímero D en pacientes con COVID-19 se asocia a mayor gravedad, progresión de la enfermedad y síndrome de distrés respiratorio agudo y muerte, con una calidad de evidencia baja, recomendando monitorizar los niveles de dímero D al ingreso y cada 24 a 48 horas como herramienta en la evaluación del pronóstico y de la progresión de la enfermedad. La segunda pregunta pico planteada es: la CID o coagulación intravascular diseminada en pacientes con COVID-19 se asocia con mayor mortalidad. Ellos concluyen que pocos estudios informan sobre la incidencia de la CID de acuerdo con los criterios de la International Society on Thrombosis and Hemostasis, y existe poca evidencia de que su presencia se asocia a mayor mortalidad, por lo que recomiendan la vigilancia diaria de los parámetros de coagulación y desarrollo de clínica trombótica o hemorrágica asociada para un diagnóstico precoz de CID de acuerdo con los criterios de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia. La tercera pregunta pico es si la anticoagulación empírica en pacientes con COVID-19 y dímeros D elevados mejora el pronóstico de la enfermedad. No existe evidencia de que la coagulación empírica a dosis plenas o intermedias se asocia a mejor evolución en los pacientes con COVID-19 y dímeros D elevados. No se puede recomendar el tratamiento anticoagulante empírico en pacientes con COVID-19 en función de los niveles de dímero D. Y la última pregunta pico es si deberíamos administrar anticoagulación en pacientes con COVID-19 y CID asociada. No existe evidencia que justifique el uso de la anticoagulación en la CID asociada a COVID-19 y no se recomienda el uso de la terapia anticoagulante, excepto en casos con fenómenos trombóticos evidenciados. En la enfermedad por coronavirus 2019, sabemos que se presenta un proceso inflamatorio en el que se encuentran involucrados una serie de citoquinas que llevan a una tormenta de citoquinas. Todas estas alteraciones van a llevar a un estado protrombótico, donde va a traer como consecuencia un incremento en la fibrina, en los productos de degradación de la fibrina y el fibrinógeno, aumentando los niveles de dímero D, que va a ser el marcador sérico. En base a esto, el grupo de guías NICE ha creado, después de la revisión de una serie de organizaciones como el Colegio Americano de Tórax, la Sociedad Americana de Hemostasis, ha creado unas guías donde consideran que todos los pacientes que están recibiendo terapia, pacientes que están hospitalizados y no embarazadas con COVID-19 deberían recibir al menos una dosis profiláctica de anticoagulación para prevenir trombosis venosa profunda, y que se debe considerar una dosis de tratamiento de heparina de bajo peso molecular para adultos jóvenes y adultos con COVID-19 quienes necesitan bajo flujo de oxígeno y quienes no tienen un riesgo de sangrado incrementado. En lo que respecta a los anticoagulantes y terapia antiplaquetaria, el grupo de panelistas de las guías del Instituto Nacional de Salud plantea que los pacientes ambulatorios con COVID-19 que reciben warfarina y están aislados que son incapaces de tener un monitoreo continuo del INR podrían ser candidatos para cambiarlos a terapia anticoagulante oral. Así,
los pacientes portadores de válvula cardíaca mecánica, dispositivo de asistencia ventricular, o los que tienen fibrilación auricular valvular o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, o quienes se encuentran lactando, no deberían suspender el tratamiento con warfarina. Este panel propone en los guidelines de tratamiento para COVID-19, en sus recomendaciones, que los pacientes hospitalizados con COVID-19 y que están recibiendo terapia anticoagulante o antiplaquetaria por alguna condición médica de base deben continuar su tratamiento, a menos que tengan alguna complicación hemorrágica significativa o que tengan algunas otras contraindicaciones absolutas o relativas. Estos panelistas también recomiendan que cuando realizar el diagnóstico por imagen no es posible, los pacientes con COVID-19 que han experimentado un evento trombótico o quienes son solamente sospechosos de tener enfermedad tromboembólica también deben ser manejados con anticoagulación terapéutica. Ahora, hay un aspecto bien importante y es con respecto a la selección de los fármacos antiagregantes y antiplaquetarios. Lo primero que se debe tener en cuenta es que este tipo de medicamentos realiza una serie de reacciones o puede tener interacciones, sobre todo con los agentes antivirales, como el favipiravir, el remdesivir, por lo que hay que tener en cuenta todos estos aspectos y considerar las interacciones fármaco-fármaco. Los pacientes hospitalizados o críticamente enfermos se sugiere o la recomendación es que deben recibir heparinas no fraccionadas o heparinas de bajo peso molecular. En estos guidelines también se hacen acotaciones bien importantes que tienen que ver con la selección de anticoagulantes y drogas antiplaquetarias. Ellos plantean que las drogas a utilizarse en el manejo de las terapias antitrombóticas deberían ser las heparinas de bajo peso molecular o heparinas fraccionadas, más que los antiagregantes y anticoagulantes vía oral. ¿Por qué? Porque tienen unos beneficios sobre la terapia oral. ¿Y cuáles son? Que estos medicamentos presentan una vida media más corta, su administración puede ser vía subcutánea o endovenosa y que tienen menos interacciones de drogas con otras drogas como los antivirales. También hacen mención sobre el manejo de pacientes no hospitalizados. Este panel está en contra de que se realice indicación de terapias de anticoagulación o antiagregación preventiva de trombosis venosa profunda o trombosis arterial, a menos que el paciente tenga otras indicaciones para recibir la terapia. Y con respecto a los pacientes hospitalizados, en ellos se debe evaluar el riesgo-beneficio de las dosis profilácticas y terapéuticas de anticoagulantes. Las heparinas de bajo peso molecular y heparinas fraccionadas son las de elección. Los pacientes quienes ameriten oxígeno de bajo flujo, pero no cuidados intensivos, se recomienda dosis terapéutica de heparina si el dímero D está por encima de su valor normal. En resumen, esos guidelines plantean, de acuerdo al manejo terapéutico de adultos hospitalizados por COVID-19, basados en la severidad de la enfermedad, tenemos que las recomendaciones para la anticoagulación, que lo podemos evidenciar en la segunda columna, tenemos que para los pacientes hospitalizados pero que no requieren oxígeno, la recomendación es que los pacientes sin evidencia de trombosis venosa profunda se debe indicar dosis profilácticas de heparina a menos que tengan alguna contraindicación. Ahora, los pacientes hospitalizados y que requieren oxígeno, para los pacientes no embarazadas con niveles de dímero D elevados, quienes no tienen un riesgo incrementado de sangrado, se utilizan dosis terapéuticas de heparina, y para otros pacientes dosis profilácticas de heparina a menos que tengan contraindicaciones.
Ahora, los pacientes hospitalizados y que requieren oxígeno de alto flujo o algún dispositivo, estos sin evidencias de trombosis venosa profunda, las dosis profilácticas de heparina son las indicadas. Y en los pacientes hospitalizados que requieren ventilación mecánica, si estos pacientes no tienen evidencia de trombosis venosa profunda, se utiliza heparina a dosis profilácticas, a menos que haya contraindicaciones. Y si el paciente ha iniciado heparina en forma terapéutica antes de su transferencia a la unidad de cuidados intensivos, se debe hacer el switching o el cambio a dosis profilácticas de heparina, de acuerdo a las indicaciones sugeridas por estos paneles. Entonces aquí esto es el resumen que hacen las guías NICS del Instituto Nacional de Salud para el guideline del tratamiento con terapia anticoagulante en pacientes con COVID-19. En base a la revisión realizada, se puede concluir que la enfermedad trombótica puede ser un factor precedente o una complicación incidente en pacientes con COVID-19. Se debe tener en cuenta consideraciones importantes para el uso preventivo y terapéutico de agentes antitrombóticos para mitigar los eventos trombóticos y hemorrágicos en estos pacientes de altos riesgos. Los médicos, los pacientes, las sociedades profesionales y científicas y los investigadores debemos seguir trabajando en colaboración y en equipo para abordar de manera efectiva y eficiente numerosas áreas críticas de brecha de conocimiento. A todos por su atención, muchísimas gracias, esperando que sea de utilidad esta información.